Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor rector, y muchísimas gracias a todos ustedes, que estoy segura que tendrían otras cosas muy interesantes que hacer y han hecho hueco en la agenda para venir. Espero que a reflexionar juntos. Esto de compartir mi conocimiento, seguramente el conocimiento colectivo de todos es mucho más grande que el nuestro. Y yo, hoy que entraba a la que era, pues eso, mi universidad hace muchos años, hacía una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Y es cómo ha cambiado el mundo desde que yo estaba en estas aulas y cómo ese cambio del mundo pues está haciendo que se cambien los negocios y se está haciendo que se cambie la educación y las relaciones que tenemos que tener las empresas con la educación. Yo estudiaba matemáticas, pero creo que era esa muchacha curiosa que sigo siendo ahora, 30 años más tarde, ¿no? Pero que no dormía ninguna noche sin haber estudiado algo más que no tuviera solamente que ver con las matemáticas, que yo estudiaba esas matemáticas puras, que yo creo que es lo que más se parece a la teología, porque esto de infinito al infinito es infinitamente más infinito que, ya lo saben ustedes, pues es llega un momento que es tremendamente, que hay que creer en ello, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época se nos explicaba algo que tenía mucho que ver con la economía de la mitad del 1900, del 1940, 1950. Y se decía que en el fondo lo más importante para crear una empresa en esa época era el capital. Porque realmente lo que pasaba era que en el mundo empezaba a crecer un grupo de clase media que empezaba a tener dinero y que entonces pues lo más importante era el sistema productivo, que alguien tuviera dinero para producir algo y no mucho menos importante que alguien tuviera dinero para que cogiera esa marca y la hiciera muy popular. En eso que antes existía el Canal 1 de televisión en España, pero vamos, que esto que les estoy contando no solamente aplica a España, sino que aplicaba al resto de los países. Es decir, la importancia de la economía tenía que ver con el capital y en esa época pues se nos enseñaban cosas como que el mercado. Ustedes conocen la campana de Gauss, ¿no? Pues en la campana de Gauss estaba la parte central, donde estaban las personas normales, aquellas que tenían deseos normales y que constituían una masa, la mayor dentro de toda la masa de la población. Y sobre ese tipo de personas normales era lo que teníamos que construir nuestra empresa. Intentar averiguar qué es lo que querían y, por supuesto, pues creábamos nuestro mercado, que era un mercado bastante local, y nuestras tiendas y nuestra distribución, que era algo bastante local. ¿Vale? Llegó Internet y en apenas 50 años lo cambió todo. Para empezar, todo lo que le he contado dejó de ser verdad. ¿Y por qué? Pues primero porque Internet se convirtió en un escaparate que hacía que las empresas pudieran exponer su producto al mundo. Y entonces, pues hasta ahí habíamos llegado, ya no tenías un mercado local, sino que tenías un mercado mundial. Y normalmente esa población mundial te cambiaba bastante el perfil de tu campana de Gauss. Lo más importante todavía era que te permitía Internet tener esa posibilidad de tener un escaparate al mundo que hacía que casi todas las áreas de población fueran interesantes, incluso las escuelas. Reflexión, ¿no? Imagínense que en 1970 ustedes quisieran hacer una tienda que vendiera los antiguos Argan Boys, que son como las Barbies. ¿Se acuerdan de las Barbies de las chicas? Pues los señores también tenían unas cosas, se llamaban Argan Boys, que eran unas Barbies, pero en chico, vestidos de militares de diferentes formas, ¿no? Si a alguien le hubiera interesado abrir ese tipo de tienda en el 1970, en el 1980, yo le puedo asegurar que hubiera sido un gran fracaso, porque la posibilidad de que alguien que coleccionase Argan Boys pasase por la puerta de tu tienda o estuviera dispuesto a hacerse 20 o 50 o 500 kilómetros para llegar allí es bastante remota. Si a día de hoy uno de nosotros monta una tienda en Internet suficientemente interesante, seguramente esta tienda es un éxito.
Porque lo que ha ocurrido es que en este escaparate mundial, los raros, los que constituían o constituimos parte de las colas, que no somos mayoritarios, pues somos suficientemente grandes como para poder crear un negocio alrededor nuestro. Y también lo que pasó en Internet fue que los clientes empezaron a tener buscadores y empezaron a tener la posibilidad de comparar absolutamente cualquier producto que se hacía en varios productos, en el mundo, ¿no? Y dejó de estar el poder en manos de aquellos que tenían el dinero para hacer la fábrica y para hacer el marketing, y ese poder se pasó al consumidor. Así pues, a día de hoy, nosotros los consumidores tenemos tal cantidad de información en nuestras manos que la forma en la que se hace negocio ha cambiado totalmente. Y que lo importante para que una empresa triunfe es que uno sea lo mejor en algo. ¿Y en algo qué? Pues en algo da igual. O sea, puede ser el más barato, el más caro, el más tecnológico, el más sencillo, el más moderno, el más tradicional, el más lo que sea. Pero lo que uno no puede ser es una mezcla, uno entre medias, porque normalmente acaba fracasando. Y para poder ser, y luego es muy fácil, el marketing consiste en que ese grupo de personas para las que tú eres el mejor en algo, pues sea capaz de emitir informaciones positivas acerca de lo magnífico que es tu producto al resto de las comunidades, lo que se llaman las tribus dentro de Internet, que son similares a ti. Y como resulta que hablando de tu producto no estás tú, sino otro, que es igual al cliente que lo van a comprar, pues tiene esa credibilidad y casi se vende solo. Y dice, ¿y en la universidad para qué nos está echando esta chapa acerca del cambio que ha hecho la Internet en cómo se ha cambiado el poder desde la economía más tradicional y el dinero a los consumidores? Pues aquí llego, ¿no? Y es que para convertirnos en lo mejor en algo, uno tiene que haber sido capaz de haber hecho I más D más I, ¿no? Uno no puede llegar a ser el mejor en algo si no hace investigación, y no continúa haciendo desarrollo, es decir, una vez que has sacado tu producto, escuchas lo que te han dicho tus clientes y vas haciendo modificaciones menores a ese producto que has hecho, y si el producto que tú tienes pues realmente no es muy tecnológico, un bar o algún otro tipo de servicios, pues a veces es la I chiquitita, es ahí que es cierto que sí que pueden hacer muchísimas veces tus colaboradores, que son los que trabajan en el día a día. Pero cuando tu producto es un producto, digamos así, algo que se acaba fabricando, pues la I es importante. Y entonces nos preguntaremos qué le pasa a la economía española y sobre todo qué le va a pasar cuando la I en España es tan chiquita. Es decir, que mientras que países como Alemania o los países sobre todo del norte de Europa se gastan más de un 3% en investigación, pues España apenas se gasta un 1,2%. Y de hecho, durante los momentos más duros de la crisis, pues hemos tenido unas bajadas, ahora hemos tenido una pequeñita subida, pero todavía no hemos llegado a los puntos de inversión en I+D que teníamos al principio de la crisis. Y uno pues suele tener que, los empresarios, que somos muy listos, solemos echar la culpa siempre a otro, a quien no, al gobierno, que invierte poco, ¿no? Y la realidad es que si comparamos las inversiones del gobierno español con la del gobierno alemán en porcentaje, pues seguramente es cierto que invierte menos. Pero ¿quién tiene más la culpa de toda esta falta de inversión en I+D? Perdonadme, somos nosotros, los que llevamos grandes compañías. Mientras que en países como Alemania el 66% del I+D nacional se realiza pagado por las empresas, en España apenas es un 33%. Y de ahí viene gran parte de esa deficiencia. Las grandes compañías españolas pues normalmente no se dan un do de pecho, porque en el fondo suelen invertir quizá lo mismo, un poquito menos a lo mejor, que otras grandes compañías europeas. El problema tiene mucho que ver con cómo es la estructura del tejido social español, donde el 94% de las empresas son pymes.
Así pues, yo os invito hoy en el mercado universitario a pensar, si fuerais una pyme y tuvierais 10 empleados, ¿cómo haríais innovación? Difícil, porque seguramente si alguna pyme quiera invitar a alguno de los grandes investigadores universitarios a unirse, pues no les apetecería nada. He de reconocer que incluso a grandes empresas como Siemens nos cuesta muchísimo arrancar a los grandes profesores que están haciendo investigación universitaria del entorno universitario para llevarlo a trabajar a una compañía, donde hay objetivos y uno tiene que ir con corbata y te toca hacer cosas que te gustan y otras muchas que no te gustan nada. Y al final, pues en general a las grandes empresas pues hemos logrado arrancar algunos y convencerles, pero la mayor parte de la innovación que hacemos la hacemos muy abierta, la hacemos con nuestros clientes, que son los que en general nos proponen cuáles son sus problemáticas y hacen que empresas como la mía, que se dedican a hacer ingeniería ambiental del futuro, pues le vayamos dando la solución, nuestra gente interna con sus propios desarrolladores. La hacemos con acuerdos universitarios, en general lo que hacemos es publicamos en lo que estamos trabajando, dejamos que cualquier universidad del mundo vea en lo que estamos trabajando y se acerque a nosotros y diga que tiene un equipo de investigación que se dedica a lo mismo. Trabajamos nosotros en una forma en la que llegamos a un acuerdo casi 1 a 1, donde le decimos cuánto estamos dispuestos a pagar, qué es lo que esperamos, de quién va a ser la patente. Ahí, pues, bueno, hay que hacer un poquito de papeleo, pero al final se hacen las cosas. Y por último, muchísimas veces lo que hacemos es, hacemos esto mismo no con una universidad, sino con una red de universidades, porque lo que está pasando ahora mismo en el siglo XXI es que en general, a diferencia de lo que ocurría antes, que era una universidad que no compartía nada y que intentaba casi sacar el conejo de la chistera en el último momento y publicar bastante poco para que lo que publicase fuera muy grande, pues ahora hay normalmente 3 o 4 universidades en el mundo trabajando de forma colaborativa, de tal forma que aceleran muchísimo, porque esto es otra de las realidades del siglo XXI, que la velocidad de implementación y de pasar de la idea a la patente y al producto pues se ha acelerado de una forma muy grande, ¿no? Los pequeños, entonces, bueno, pues una forma, y por último, otra de las formas en las que se investiga mucho en las grandes universidades pues es a través de las startups. Es decir, tenemos Scout que se van por el mundo, al Silicon Valley, a España, a tal, y van buscando qué están haciendo las startups y van poniendo capitán semilla aquí o allá, y cuando una de estas startups realmente crea algo muy interesante, pues normalmente tendemos a ejecutar nuestro capital semilla, a comprar la compañía y a utilizar la tecnología para seguir creciendo, ¿no? Y ayudar a que esa tecnología pueda llegar a más clientes, porque hay un capital muy importante detrás que puede hacer que esa tecnología se convierta en algo fabricable a nivel mundial. Pero si esto, como les decía, ya es difícil para las grandes compañías, imagínense las chiquitas. Señor que se dedica, tiene una fábrica de 10 empleados y está intentando hacer, no sé, los mejores zapatos deportivos, ropa de deporte especial y tal. Y tiene una idea y sabe que tiene que ver con los materiales o sabe que tiene que ver con esto o aquello. Realmente, ¿cómo es capaz de innovar? Y ahí sería muy importante, siempre digo igual, que la universidad les ayudasen a todos estos para ponérselo fácil. Es decir, que en vez de que este pobre señor, que a lo mejor de lo que sabe es de zapatos y de vender, tuviera que ir averiguando qué universidad y qué profesor universitario está haciendo la investigación en aquello que a él le interesa, pues uno pudiera ir a una especie de ventanilla única universitaria, dijera, hola, busco esto, apáñensela. Cuando encuentren a alguien que sepa de lo mío, por favor que me llame, este es mi móvil, ¿no? Eso es importante. La segunda cosa en la que yo creo que tenemos que trabajar mucho más tiene que ver con la formación. Nuevamente igual, en este siglo XXI que les estoy contando, no solamente ha cambiado la forma de hacer negocios y la forma o la importancia del I+D, sino que ha cambiado muchísimo la interrelación que tienen las compañías con los colaboradores. Es decir, en el 1945, pues
la función de un manager era la de dar órdenes y se pasaban por las fábricas, por las oficinas, por, como yo digo, jefando, ¿no? Iban dando órdenes porque tenían todas las soluciones, nos habían educado para eso, éramos los listos. Y además nos molestaba mucho que la gente pensara, porque cuando la gente pensaba podía cometer equivocaciones. Es decir, cuando uno está en una fábrica de motores de tren y hay un ingeniero que dice a qué presión hay que apretar un tornillo, nos molesta muchísimo que el operario decida que esa presión quizá no es la que a él le interesa o que él lo haría mejor. Porque normalmente pues es verdad que para aquel pequeñito proceso que él conoce aquella presión va bien, pero resulta que el motor a velocidad muy alta podría salir volando, ¿no? Entonces, en ese mundo tan fabril, casi lo más importante era entrenar a la gente para seguir y recordar órdenes. Pero el mundo está cambiando totalmente y realmente a día de hoy se ha hecho tan complejo, y el nivel de aprendizaje y de innovación es tan rápido que necesitamos lo que yo llamo la educación 4.0. ¿Qué es esto de la educación 4.0? Pues primero es una educación que teóricamente es muy amplia, cuando hablamos de estudiar teoría, ¿no? Teoría, y se enseña un montón de contenidos, pero también se enseña sobre todo dos cosas que yo creo que no estamos haciendo ahora con la suficiente calidad. La primera es enseñar a autoaprender. Yo siempre lo digo igual, normalmente un ingeniero cuando estudia en primero teoría de materiales aprende algo que cuando llega a quinto a las Siemens y va y lo dice, hay 4 que se ríen, porque eso ha dejado de ser verdad hace un par de años. Entonces es muy importante que la gente siga teniendo la capacidad de decir: entiendo cómo funciona el mundo, entiendo cómo funciona la ingeniería, la física, las matemáticas, pero las cosas van a ir cambiando y yo tengo que ser capaz de autoenseñarme. Y la segunda cosa es, tengo que amar seguir aprendiendo. Yo siempre digo igual, tengo 51 años y no hay noche que no le eche al menos media hora de lectura. De lectura de las cosas más remotas, ¿no? A veces leo cosas de matemáticas, a veces leo cosas de física, muchas veces de economía, otras veces de liderazgo, otras veces de... Pero todas las noches, como decía mi buena madre, me acuesto sabiendo una cosa más, ¿no? Y eso es súper importante, porque si no hacemos esto, la gente al final se nos acaba cayendo, ¿no? La segunda cosa que vamos a necesitar es una unión entre la gente. Antes se estudiaba muy verticalmente, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en ciencias de la naturaleza, biología, física, ingeniería, pues acababan sabiendo de una cosa especialmente. Yo creo que en este momento es muy importante la unión del mundo físico con el mundo lógico. La tecnología va tan rápida que los negocios están haciendo de una forma muy distinta en este mundo digital, ¿no? Yo últimamente parezco ahí un mesías hablando de lo que se llama la transformación digital de las empresas, que está cambiándolas todas y a una velocidad impactante y que en menos de 10 años hará que muchas de las empresas no existan tal como las conocemos, ¿no? Y para eso necesitaremos, como les decía, algo que la mayor parte de la vida, tal como la entendemos, va a acabar siendo virtualizada, ¿no? Todos, cuando pensamos en una fábrica, pensamos que lo primero que hay que hacer es hacer un prototipo. Bueno, pues cada vez se hacen menos prototipos y se hacen unas cosas que se llaman los gemelos digitales del producto. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es? Pues esto es como un prototipo, pero online, donde le puedes probar absolutamente todo, incluso cómo se va a comportar ante un choque o un túnel de viento o unos temas mecánicos o eléctricos, y sabes exactamente cómo reaccionará, lo mismo que si tuvieras el producto físicamente prototipado. Bueno, pues igual que esto va a pasar absolutamente todo. Entonces vamos a necesitar que los chavales y chavalas que salgan de las universidades entiendan el mundo digital y el mundo físico, las dos cosas. Y a día de hoy o entienden el mundo digital o entienden el mundo físico. Luego vamos a necesitar que la gente tenga un montón de skills que son soft skills, que tiene que ver mucho con cómo trabajar con las empresas, ¿no? Necesitamos gente que sea capaz de colaborar, necesitamos gente que sea capaz de trabajar
rompiendo el tema de la distancia o incluso el tiempo, es decir, la mayor parte de nuestros ingenieros pues están en Europa constantemente trabajando con americanos, australianos y asiáticos a la vez, ¿no? Necesitamos gente que hable diferentes idiomas, necesitamos gente que esté mucho más cerca de las empresas. Y por eso pues estábamos hablando con la Fundación acerca de la importancia de la formación dual, que hasta ahora casi ya todo el mundo piensa que es la formación profesional dual, que también muy importante porque los necesitamos para nuestras fábricas, pero que sería muy importante ir teniendo formación universitaria dual. Y lo último, pero también muy claro, en esta formación 4.0 tiene que ver con la emprendeduría. Enseñamos a nuestra gente a ser tremendamente conservadora y en el siglo XXI necesitamos gente que esté dispuesto a tomar riesgos. Cuando uno habla de emprendeduría no significa que tengan que ir a crear su propia empresa, pero incluso las grandes multinacionales necesitamos intraemprendedores. Gente que esté dispuesto a tener una idea innovadora, a levantarla, a tener la pasión de convencer a la gente de finanzas a que le ponga un equipo de trabajo y un dinero, que le den un año o dos y le den la oportunidad de hacer sus propios productos. Bueno, y la última reflexión, porque he prometido que hablaría muy poco, es la necesidad entre todos, la universidad, la empresa, de trabajar con nuestra sociedad. Porque es una pena, pero realmente, como les decía, cada vez más vamos a necesitar profesionales de formación profesional dual, estamos en un momento crítico, donde lo mismo que pasó a principio del siglo XX en los Estados Unidos, donde cuando llegaron los tractores, pues empezaron a sobrar miles y miles de personas que estaban en la agricultura y realmente se produjo una gran revolución social por ello, porque no estaban preparados para irse a la industria, pues nos estamos encontrando con un momento de revolución industrial 4.0, donde hay un montón de gente que trabajaba allí, que se dedicaba a reponer, que se dedicaba a ser los asistentes del gran robot, que era el que hacía el trabajo. Al final hemos llegado a que los robots hacían el trabajo más fino y sofisticado y las personas por la fábrica lo que hacían era reponían los productos que el robot necesitaba, ¿no? Bueno, pues todo esto cambiará, porque resulta que los robots van a empezar a salir de las fábricas y van a ser tan finos como una persona y van a ser capaces de compartir su espacio de trabajo con un montón de gente. Y vamos a tener nuevamente ahí un montón de gente que tendrá que aprender a hacer otras cosas, ¿no? No sé si, espero que seamos capaces de ayudarles, de acompañarles en este camino, pero definitivamente lo que no tenemos que hacer es equivocar a los que están empezando, no han estudiado o están empezando a estudiar, ¿no? Como les decía, a mí me preocupa de España cómo nos están faltando vocaciones universitarias en temas como la ingeniería, las matemáticas, la física, la biología. Cada vez hay menos. Y uno podría pensar que con la crisis y pues hablan por aquí que vamos a tener, ¿cuánto era? Un 40% de las empresas en este momento en Europa no es capaz de encontrar los perfiles adecuados que necesitan y mantienen los puestos abiertos meses y meses y meses en una misma región donde hay 20 millones de parados. Empieza a no ser lógico ni asumible. Entonces, tenemos que empezar a trabajar conjuntamente para dos cosas. La primera es despertar la sociedad y hacerles ver que es muy importante que la gente empecemos a generar pasión por estas cosas, ¿no? Yo siempre digo igual, me faltan mujeres que hagan ingeniería, nadie sabe por qué, ¿no? Y yo intento convencerlas, o me faltan hombres y mujeres que hagan física y demás, porque yo tendría puestos para contratarles. Y también seamos capaces de acercar la universidad a la empresa para hacer que los contenidos curriculares que en ella se dan sean realmente los que necesita la empresa, ¿no? Desgraciadamente, muchísimas veces vosotros hacéis todo el esfuerzo para sacar los mejores profesionales
cuando llegan nosotros les tenemos que hacer un repaso donde decir, te han enseñado esto se hacía así hace 5 años, te han enseñado este software, se hacía así hace 4, te han enseñado esta forma, esto ya no se hace. Y entonces yo creo y aprecio muchísimo pues la labor que la Fundación está haciendo, que por lo que he podido conocer esta misma tarde, pues me ha encantado porque tienen las puertas abiertas, porque propone formación universitaria dual, porque propone escuchar a las compañías en lo que queremos y nos va a hacer más fácil empezar a poder trabajar, ¿no?, con vosotros y en general que nuestros los colaboradores que podamos traer a la empresa pues estén preparados exactamente en la forma en la que lo necesitamos. Y ya os digo, solo quiero dejaros esa reflexión de una universidad que es cada vez más importante porque el poder ha dejado de ser económico. Yo les diría que incluso ha dejado de ser tanto el poder del usuario final y se ha quedado convertido en el poder del talento. Aquellas empresas que sean capaces de atraer el mejor de los talentos serán las que acabarán triunfando y necesitamos, sinceramente, que ustedes colaboren con las empresas, como les decía, en el área de esa formación 4.0 que tiene que ver con una teoría que se aprende nuevamente, que nos hace amar, continuar estudiando durante toda nuestra vida y sobre todo nos permite seguir aprendiendo solos, que nos hace saber que no solamente existe el mundo real, sino el mundo digital, que nos hace ser emprendedores y que nos hace no tener miedo a trabajar o hacer formación profesional o dual dentro de las empresas, ¿no? Y nuevamente igual, gracias por permitirnos trabajar con ustedes, con sus equipos de investigación para seguir innovando, para seguir creando patentes como, bueno, pues, como por ejemplo con el CSIC y demás. Y una petición, ya que hoy están las grandes, pero no puede estar aquí el propietario de una pyme, háganselo fácil, porque lo necesitan. Y necesitamos que haya un montón de pymes que dejen de ser chiquitas para convertirse en medianas y grandes y que la economía de este país se fortalezca. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Gracias.